el correo aquí escrito en la diapositiva con nuestra continuación, ¿ya? Se lo voy a incluir acá, denme un minuto y les comparto mi pantalla. Como habíamos quedado la semana anterior, habíamos visto ya por último lo que era la hibridación en cada tipo de enlace compartido entre carbono-carbono. Vimos en detalle cómo era, por ejemplo, este átomo de carbono hibridado cuando formábamos enlaces dobles, simples o triples. Habíamos visto cómo se traslapaban los orbitales que estaban frente a frente, ¿cierto? Que había como una Profe, especie de lóbulo de enlace entre enlace. Dígame. ¿va a compartir pantalla? Sí, es que estoy modificando aquí una diapo para colocarle el nombre de la profesora, el correo. Estoy abriendo mi PPT. Lo estoy buscando acá, lo abro. Ah, ya, gracias. En nada, un minuto. Correo, el CAP y el C canales. Tengo un poco lento el ordenador. Por eso no paso, por ejemplo, a abrir una especie de PPT, se pega muchísimo. Ya. Entonces, por fin, ¿cierto? Sí, estamos listos. Ahí comparto entonces pantalla, como les decía, y le iba comentando. eh, Espero que se vea la pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, profesor, se ve. Sí, profesor. Ahí Sí, está ahora el sí. correo Sí, de la profe. profesora de CAP. ¿Ya? Gracias, gracias. Ahí está el correo entonces de Carolina Canales, ¿cierto? ccanales@ucb.cl. El correo de nuestra profesora de CAP para que se inscriban. Tengo también otro par de buenas noticias. Tenemos ayudantes para el curso. Yo creo que ya deberían ser publicados. Desconozco todavía los nombres, pero sé que son dos, ¿ya? Así que una vez los tenga contemplados, los vamos a reunir nosotros primero y después cuando tengamos la clase, nos reunimos todos el día posible, o sea, el día viernes, ojalá esta semana, ¿cierto? Para que ustedes los conozcan, quizás sean compañeros de ustedes de carrera de un año superiores y organizamos lo que es la ayudantía. Los chicos ayudantes siempre están para las dudas, consultas de ejercicio, sobre algún concepto que cuando ustedes estén estudiando, les pueden escribir a su Teams o correo para que ustedes aclaren sus dudas. Así que es algo también que es de apoyo a la cátedra, así que solo no van a estar en esta cruzada que es los cursos de primer semestre. Seguimos entonces nosotros con lo que corresponde a la formulación de moléculas orgánicas. ¿Cómo escribir? ¿Cómo formular una molécula orgánica ya teniendo en cuenta el tipo de enlace, la hibridación, inclusive el ángulo de enlace? Como les mencionaba anteriormente, alguien me preguntaba, profesor, ¿es necesario escribir los orbitales o el dibujo de orbitales? En su efecto, no tan importante dibujarlos en una evaluación, sino que comprender cómo se forma ese doble enlace, con qué andamiaje se forma, qué tipos de enlace estamos describiendo en pantalla, si es que se ven dos rayitas, por decirlo así, es un doble, tres es un triple, y si es solamente una, es un par de electrones que es enlace simple, y los otros son los orbitales con respecto a dentro del carbono. Tenemos los orbitales p, que eran los que eran encargados de formar estos enlaces extra, los pi, ¿cierto? Y estos orbitales hibridados que estaban frente a frente y formaban el enlace sigma, que es el enlace simple carbono-carbono o carbono-hidrógeno, que es el más repetido dentro de un hidrocarburo. También veremos que el carbono se combina con otras moléculas que dará efectos también, por ejemplo, a macromoléculas, ¿cierto? Pero también se va a conformar con otros elementos, mejor dicho, en primera instancia, para dar grupos funcionales. Esta es la intención entonces que ustedes también pasemos de lo que es la formulación de compuestos alifáticos, que son los comunes, para ir después a formulación de compuestos funcionalizados. Y para esto tenemos tipos de fórmulas en la escritura. Con un tipo de formulación, el estudiante de química orgánica, o en este caso en su defecto, el profesional que ocupe la química orgánica puede ahorrar tiempo dependiendo del caso, si es que necesita escribir una molécula, va a depender del caso de la publicación o texto que él esté aludiendo o presentando, porque en diferentes tipos de formatos están las formulaciones.
Si yo, por ejemplo, de estas tres que tengo en pantalla, les parto por la más simple, en desglose, para que ustedes observen los enlaces que esa molécula tiene, cuántos enlaces carbono-carbono está teniendo, cuántos enlaces sigma o pi debería tener, yo voy a dibujar la estructura. En este caso, está en el medio, o sea, la fórmula estructural, o expandida, muchas veces se llama, ¿ya? Que es esta de acá abajo. Es una muestra como un rayo X, una especie de radiografía, donde se ven todos los enlaces de la molécula. ¿Ya? Esa molécula es el etanol, que es la misma que está entre las otras dos, más que nada en izquierda y derecha. ¿Ya? Lo único que hace este tipo de estructura y de escritura es como analizar ya en zoom el tipo de enlace. Como ven, en esta estructura tenemos dos carbonos y ambos están rodeados por 4 enlaces, siempre, por la tetravalencia. Esa es una regla clásica de los compuestos orgánicos, que cuando vemos la estructural, sabemos que se cumple la tetravalencia del carbono, el enlace oxígeno-carbono, después oxígeno-hidrógeno, en el grupo hidroxilo, ¿ya? Que es clave en los alcoholes. Entonces, esta estructural se empieza por ella porque es como la parte más básica de colocar los carbonos, colocar los átomos de hidrógeno alrededor, cumplir con tetravalencia y tener la cadena, ¿ya? Entonces, como voy construyendo mi compuesto orgánico. Después puedo pasar de la estructural a la condensada, que es la que está al lado izquierdo. Perdón si tengo que tomar agüita y se escucha un poco congestionado, pero iré lentamente. Ya si por ahí me excedo en ritmo, dígame, profe, voy un poquito más lento, ya, no hay problema. Tenemos entonces la estructural, que va a pasar después a la condensada, que como su bien el nombre lo dice, condenso información, por así decirlo, porque ahora no es necesario expandir todos los hidrógenos que están alrededor de cada carbono. O sea, son 3 acá en el primero, 1, 2, 3, aquí CH3. En el segundo carbono, de izquierda a derecha estamos leyendo, son 2 hidrógenos, fíjense, aquí CH, sí, 2. Y el oxidilo, en este caso, OH nada más. Entonces la condensada también es una de las ocupadas en libros, ¿cierto? O más que nada publicaciones. Y la que es ya una universal y que yo por mi parte confío en que ustedes la pueden ocupar con mucha destreza y se va a insistir en hacer ejercicios para llegar a esa fórmula, es la abreviada o la línea de puntos, que por ahí la he encontrado en algún libro de enseñanza media, que solamente ratifica la importancia de la unión carbono-carbono, si es doble, simple o triple. Acá, fíjense, es como una forma de omitir los hidrógenos, más que omitirlos, simplemente se sabe que cada carbono ya en un compuesto o cadena de carbono debe estar combinado con hidrógeno, si es un compuesto orgánico, en su mayoría. Entonces omitimos los hidrógenos y como que en cierta forma hacemos vista gorda de saber que el carbono debe tener, obviamente, hidrógenos para completar tetravalencia. Por ejemplo, cada punto, ¿cierto?, de esta línea es un carbono, que tendríamos un punto arriba que es un carbono y aquí otro punto. Esto OH está acá, es un enlace con un carbono, aquí no hay carbono al lado del oxígeno con el hidrógeno. Permítanme conectar mi pizarra para analizar eso porque da vista a muchos errores cuando los chiquillos van a nombrar un compuesto y creen que hay un carbono al lado del OH. Y no es así. Ahí se muestran los enlaces. Y cada vértice, más que nada, es un carbono estimados. Ya, denme un minuto, conecto mi pizarra. Ya estoy acá y lo analizo, mire. ¿Cuál es el error que siempre se ve en pruebas, ¿cierto? Y que nos confunde y no sabemos por dónde empezar. Y pasa a veces por nerviosismo, porque lo leímos mal. Es este, miren. Yo le hablaba de esta molécula, de este tipo de escritura. Oh, tu mano le visito. Este de aquí, listo, gracias. Esta estructura, como les digo, si yo tengo esto, OH, ¿cuáles son los carbonos? Este es un carbono, que es el número 1, este y este. Chiquillos, y esto que ojalá quede claro hoy día. Acá no hay carbono. Es el enlace entre carbono-oxígeno. Nada más que eso, es este enlace.
Fíjense. Entonces, esta escritura lo que hace es abreviar los hidrógenos. Yo doy por sabido ya que cada carbono tiene hidrógeno suficiente para cumplir con su tetravalencia. Eso es lo que hace esta estructura. Entonces, yo obvio que cada carbono que yo muestro en la estructura, este ya contendría 2, para que 2 más 2 enlaces a cada lado, serían 4. Este tiene 2 enlaces carbono-carbono, más 2 hidrógenos, serían 4, tetravalencia, y así sucesivamente para cada carbono. Este último que cierra, obviamente si tiene uno solo, que es el enlace carbono-carbono, faltarían 3 hidrógenos para compensar. ¿Ya? Entonces, en cada carbono está la cantidad suficiente de hidrógeno. Y lo más importante, que el enlace aquí sea entre el oxígeno y el primer carbono de acá arriba. Aquí donde está en verde no hay enlace, o sea, no es carbono más que nada, solamente es un enlace oxígeno-carbono. Para que el conteo de su cadena, en algún minuto, lo comience donde corresponde. O sea, desde aquí, hacia allá, la cadena principal y nombrar el compuesto orgánico. ¿Ok? Es un error muy común, repito, en la nomenclatura de compuestos que están dispuestos en este tipo de formulación. ¿Ya? Así que nuestro Profe, etanol acá abajo, dígame, ¿y cómo se escribiría la fórmula condensada de eso? de eso, déjeme pasar otra De lo diapo, aquí que, está la... de la que Sí, no hay escribió. problema. Vamos a pasar otra diapo, demos un minuto para mover nuestro cuadro, a dibujar donde está una gomita aquí, una goma. Borremos esto. Entonces, yo había dibujado esta molécula, por ejemplo. ¿Cierto? Ya. Entonces, supongamos que vamos a pasar de forma, ¿cierto? Que es la abreviada a la condensada. También es más fácil, porque yo identifico que los carbonos son estos. Carbono, 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 carbono. El profe ya me dijo que aquí en el OH no hay carbono, es un enlace carbono-oxígeno. Entonces, saturo con hidrógeno. Cada carbono debe tener tanto hidrógeno para completar tetravalencia. Él necesita 2, el 2, él necesita 2, él necesita 2, y él también necesita 2. Y este, 3. Ahora, ¿cómo lo hago para pasar a condensada? No entiendo. No entiendo. Bueno, cuando pase eso, digan, bueno, ¿cómo lo hago para pasar a condensada ahora que estoy más tranquilo? Primero la condensada, por lo que dijo el profesor, eran los carbonos y los hidrógenos juntos, ¿cierto? Pero no expandiendo ni detallando los hidrógenos en su cantidad máxima, o sea, abreviando la cantidad de hidrógenos a un número sencillo. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene esta estructura, este compuesto? Cuento. Digo, bueno, este 6. carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco 6 carbonos. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena. Y ahora analizo esta estructura que dio el profe. ¿Son todos enlaces simples o hay algún enlace doble? No, todos simples. ¿Ya? Simple, 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 simple y simple. Yo ahora analizo la cantidad de hidrógeno alrededor y lo abrevio con un número entero. ¿Cómo hago esto? El primer carbono, de izquierda a derecha, estamos empezando por acá. Coloco CH, ¿cierto? Que son hidrógenos. ¿Y cuántos tiene alrededor? 1, 2, 3. Listo, tenemos el primer carbono, ¿cierto? En esta fórmula condensada. El segundo, tengo CH, ¿cierto? 1, 2, CH2. Y ustedes después lo ordenan un poco más lindo, ¿cierto? Más separado el carbono y el hidrógeno. Yo di muy poco espacio. Después el tercero también tiene 2, CH2. El cuarto también tiene CH2, de izquierda a derecha estamos. El quinto también es un CH2 y el sexto también es un CH2. ¿Y qué pasa con el sexto? Tiene un enlace y un OH. Y listo. Tendría los 4 enlaces alrededor. Y ahí está nuestro compuesto condensado, por así decirlo. O más que mal, este OH no es necesario que ustedes dibujen el enlace así, simplemente para diferenciarlo que es un grupo funcional, lo colocan de esta forma, alrededor, así, al ladito, unido. ¿Hay Y alguna tenemos forma nuestro de, compuesto.
¿Hay ¿Sí, alguna Gaby? forma de abreviar esos 5 CH2, como colocar 5 CH2 o algo así? Sí, pues, con paréntesis, si es que usted necesita. Si se repite, por ejemplo, ¿cuáles son los que se repiten más que nada? Yo me fijo en el carbono número 1, que sería este, y el final, que es un CH3, que no, es distinto en sí. Entonces digo, ¿cuánto hay entre este carbono número 1 que está conectado con el grupo funcional, o el carbono del extremo derecho con el carbono del extremo izquierdo? ¿Cuántos CH2 hay? 1, 2, 3, 4. Entonces yo puedo hacer esto. Lo puedo abreviar así, pues CH3. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4. Resulta que hay CH2, ¿cierto? Y están repetidos. ¿Cuántas veces? 4. ¿Y termina en qué? En el CH2 OH. ¿Cuántos carbonos tiene entonces mi molécula? 1, ¿cierto? Que está acá, con el OH del extremo derecho, o el primer carbono, si se quiere decir, más 4, son 5 y uno que termina, o sea, 6 carbonos. ¿Se entendió? Gracias, Esto profe. los puedo abreviar, muchachos. Estos 4 los puedo abreviar, los puedo juntar. Si es que yo necesito abreviar, es cuando una cadena es muy larga, por ejemplo, de 9 carbonos, y se repiten los mismos, ¿cierto? Carbonos, CH2. No lo puedo hacer y no lo voy a hacer por ningún motivo cuando hay dobles enlaces o sustituyentes, porque ya el compuesto deja de ser lineal. Esto es para compuestos lineales, como están viendo ustedes, simples y lineales, de cadena larga, ¿ya? Pero por ningún motivo se hace cuando hay sustituyentes, porque puede que yo en el medio de la cadena tenga algún sustituyente y mi nombre del compuesto cambie, la estructura del compuesto cambie también, entonces no puedo hacer eso de abreviar cuando hay sustituyentes o cadenas intermedias. Para compuestos lineales como estos, ¿cierto? De cadena larga, como ya hablamos en la próxima diapo, en poco tiempo más, en los alcanos es bastante común abreviar, ¿ya? Así que es un buen uso, pero no abusen de él de mala forma, ¿ya? Así que ojo cuando se puede abreviar, ¿ya? Que sean lineales. Si se repita, un CH2 de forma lineal. Una cadena simple, más que nada. Sin sustituyentes, sin ninguna variación, ¿ya? Entonces, analizando este tipo de estructuras Profe, también, dígame, ¿y si es doble? si es doble, no, tampoco lo puedo abreviar porque necesito demarcar el doble enlace con su posición. No lo voy a abreviar. ¿Ya? Solamente cadenas simples, de enlaces simples y extensas y lineales. ¿Y cómo se vería? Como se ve de esta forma. Son 6, ¿cierto? Lo abrevié de esa forma. Porque esta cadena es lineal y simple. ¿Ve usted acá algún enlace doble? No. Entonces puedo abreviarlo, porque es lineal, ¿cierto? También tengo alguna ramificación, alguna cadena acá, por ejemplo, así distinta. No. Entonces esto es lineal y enlaces simples. Los compuestos lineales, como lo vamos a ver, y simples se pueden abreviar así, ¿ya? O sea, insisto, nuevamente, cuando ya veamos alquenos, o sea, la diferencia con el enlace doble y el simple, pero los compuestos lineales y simples, o sea, así de carbono a carbono, por ejemplo este, que son de forma condensada, que son así extensos, ¿cierto? Como este, por ejemplo. Ya, por ejemplo, este compuesto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tiene enlaces dobles? Pregunta. ¿Ese compuesto? No. No, No, ¿Tiene no, algún carbono con hibridación sp2? No. no, no, Tampoco. no, Muy bien. ¿Tiene algún carbono con hibridación sp, enlace triple? Tampoco. negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Ese compuesto tiene alguna ramificación? O sea, una cadena por acá saliendo o algo así. ¿Después vamos cómo es la no, ramificación? No, ¿Cierto? Es es lineal. lineal, ¿cierto? Lineal. Lineal. Como les digo, los compuestos lineales y de cadena simple se pueden abreviar porque tienen conjunto o se repite muchas veces que el famoso CH2 de la cadena, que es el Pero carbono simple. Dígame. de todas formas, o sea, no se pueden condensar, pero sí se pueden hacer en la forma abreviada estructural, ¿no? Sí. Yo digo,
abreviar significa hacer esto. En vez de eso, de colocar los 4 y hacer la forma extendida, abreviar, más que nada, los CH2 significa esto. ¿Ya? Esto, lo que estábamos haciendo. Es una forma más fácil de colocar la cantidad de CH2 para que la cadena no quede tan extensa y escribir tanto nada más. Pero la fórmula abreviada, que es la que estamos utilizando de CH2, CH3, sirve para triple enlaces, para doble enlaces, como ya lo van a ver ahora. ¿Ya? Miren, para que no haya confusión. Dígame. ¿El CH3 se puede abreviar? Generalmente está al término de una cadena, así que no es necesario. En el caso que sea un sustituyente puede ser, pero generalmente son sustituyentes como, por ejemplo, que están formados por 3 metiles juntos, como un terbutil, por ejemplo, o un isopropil, quizás. Pero como cuando estamos trabajando con compuestos así lineales, como ellos van al fondo de la cadena, no tienen para qué abreviar. Siempre ellos terminan e inician la cadena. Son compuestos como alcanos, por ejemplo. ¿Ya? Profesor, Muchísimas Dígame. gracias, profe. una consulta con respecto al dibujo. ¿Tiene que ser siempre como montañas o puede tomar una forma como hexagonal pero siendo lineal? Como montañas, así como. A ver. ¿Cómo lo Sobre hizo? Así como que así como. sube, baja. ¿Puede ser así? ¿O así usted me dice así? ¿O me dice por la cíclica? Claro, como lineal, así como un hexágono. Ya lo que pasa es que este es otro tipo de compuesto y es muy distinto a este. No son lo mismo. Ya, entonces los dibujos también influyen mucho en Sí, en el la tipo de abreviación. claro, no el tipo de hidrocarburo que es. ¿Ya? Oiga, y entonces cada, ¿cómo se llama esta? Se me olvidaron. Siempre me llaman en eso. ¿Cada forma? Esos puntitos, Ajá. eso, cada uno es un carbono. Y es, señor. Aquí es un carbono, carbono, Y carbono, cada ese carbono carbono. está conectado a 2 hidrógenos, ¿no? Dependiendo. Si está dentro de la cadena, te cuente. Siempre contando hasta 4. El primero, ¿cuánto tengo aquí, estimado? ¿Cuántos enlaces ve en este no? En este. 7. ¿Cuántos tiene? No, el primer carbono. Fijémonos en ese puntito, solo en ese puntito. ¿Cuántos enlaces tengo? Ese tiene un enlace, por eso quedaría con 3 de hidrógeno. Perfecto. Ya, y ahora que está al lado, ahora el de aquí, ¿cuántos enlaces tiene alrededor? Ya. 2 hidrógenos. Entonces, faltan 2 hidrógenos, ¿cierto? Porque ya tengo Sí. 4. El tercero, ¿cuántos tengo ya de matriz? 2, ¿cierto? Me faltan 2 hidrógenos. Y así, completo. Ya. Esa es la idea. Siempre Pero se es deben que completar 4, ¿cierto? Siempre el carbono completa 4. Oiga, profesor, Dígame. es que en el hexágono no va a tener ni una punta donde un carbono pueda tener 3 enlaces de hidrógeno. Sí, porque con compuestos cíclicos son distintos los compuestos lineales, pero tenemos que ir para allá. Así que tranquilo. Ya. Listo. Los ciclos alcanos y los compuestos cíclicos tienen una química realmente distinta, incluso en la nomenclatura, como se nombran, y cuáles son sus propiedades estructurales, así que tranquilo. ¿Ya? Ya. Tranquilo. Lo importante es que cumplan tetravalencia, ¿ya? Tetravalencia. Ahora, lo bueno que usted se fijó de que los lineales siempre empiezan en un CH3 y terminan ¿en qué? En un CH3, ¿cierto? En cambio, los Sí. cíclicos no hay ningún CH3, ¿cierto? A Entonces, no eso ser que el es la grupo gracia. sea un radical, ¿no? Ahí puedo incluir un radical también, y eso se transforma la cadena y tiene otro nombre. Así que, bueno, qué bueno que al menos ya empiezan como a reconocer ciertas estructuras, porque aquí, por ejemplo, les voy a detallar ya los tipos de formulación para introducirlos a los alcanos, y ahí todas esas consultas me las vuelvan a comentar para que construyamos la química de alcanos, porque las consultas que ustedes me han hecho son de alcanos, con relación al alcano lineal, ¿cierto? A cómo se nombra y a cómo también se dibuja lo que es el compuesto cíclico. Entonces es interesante que la misma pregunta que ustedes acaban de hacer, yo se la voy a devolver más tarde cuando veamos los alcanos con respecto ahora a formular también su nombre. Entonces teníamos en resumen las fórmulas para poder escribir, formas de escribir, que es obviamente ahí tenemos el propano, que es un compuesto alcano de 3 carbonos. Ahí está la condensada, como ya se han fijado, la condensada que lo que hace es tener carbono con hidrógeno y acotar la cantidad de hidrógeno, ¿ya? Y existiendo la cadena, ¿cierto? En CH2, CH3, y es lo mismo que se escribe, obviamente,
de esa forma o utilizar la lineal, que también se puede hacer, o la expandida. Forma estructural que la expandida, yo le digo así que no confundirse, yo también le digo expandida o estructural porque lo que yo hago es con una muestra, o sea, todos los alumnos con enlaces, y los enlaces son representados por líneas. O sea, yo tomo el compuesto y lo expongo en su totalidad, ¿cierto? Ahí están los 3 carbonos con 4 hidrógenos alrededor, ¿cierto? Los 3 tienen y cumplen con la tetravalencia, porque el carbono debe cumplir siempre, chiquillos, con la tetravalencia. Siempre debe tener 4 carbonos alrededor. ¿Ya? Eso, remontarse a la química orgánica más básica cuando lo introducían estos compuestos, ¿cierto? Para la PTU de los compuestos orgánicos, que siempre 4 enlaces alrededor, ¿ya? Y los alcanos son los compuestos más simples que uno empieza porque su formulación responde a eso. Siempre una cadena lineal, enlace simple carbono-carbono, completando con hidrógeno. Los alcanos son los más simples porque se empieza como el esqueleto de los compuestos orgánicos a partir de ellos, ¿ya? Después teníamos por último una fórmula abreviada, en resumen, donde era la que destaca como líneas y puntos, que yo le dije al compañero, que cada puntito, ¿cierto?, de esas líneas y puntos, de los cerritos, ¿cierto?, que se ven ahí, como decía la compañera, muy bien dicho, forma más simple, es un carbono, ¿ya? Y en el caso que sea, por ejemplo, esta cruz que veo acá, ¿cuántos carbonos hay, profe? O sea, en el medio hay un carbono, sí, por supuesto, aquí hay un carbono, Profesor, una consulta. dígame, y un carbono. Dígame. Eso mismo, pero en la figura que está a la izquierda, cada punta, o sí, es un Sí, carbono. punto y vértice, sí, carbono, 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 carbono. Cada conexión Ya, y cada listo. terminación, ¿ya? Y si no tiene ninguno, supongamos, un oxígeno o un nitrógeno, va a ser siempre carbono. Sí, carbono, porque si fuese oxígeno sería, por ejemplo, así, estimado. ¿Me entiendes? Se vería el Ya, oxígeno, ahí entre listo. medio. Ya, No gracias. sé si han visto esto ustedes, ¿no? Alguna vez. Hay un hidrógeno, por ejemplo, ahí. Ah, el profe dibujó un nitrógeno, ahí hay un nitrógeno. Entonces los elementos que no son carbono se destacan, no nos puedo obviar así. Porque lo que hace la abreviada es solamente carbono, hidrógeno. Dice, Ya, yo quiero que el estudiante se despreocupe de colocar hidrógeno porque es muy fome. Eso dijeron los científicos. Porque estaba aburrido de escribir hidrógeno y carbono y me demoro mucho y quiero tomar café. ¿Ya? Entonces, ellos dijeron, bueno, abreviemos esto, carbono, carbono enlace nomás, y si es el doble también lo colocamos. O sea, si es simple o doble o enlace triple también que podría ser, que se dibuja así muchas veces. Entonces nos vamos a preocupar de representar al carbono con sus enlaces, nada más. Pero los elementos que usted preguntó, los nuevos, que también pueden estar entre medio de la cadena, también se colocan como elementos como tal, o sea, de manera bastante explícita. Jamás va a estar entre medio, yo les voy a decir, este es un nitrógeno ahora. No, es ese elemento explícito distinto tiene que ser colocado ahí con su símbolo químico, ya que quede bien clarito. Ahora, para medida como de introducción, vamos a ver los distintos tipos de grupos funcionales más adelante, así que aquí una tablita con algunos principales de ellos. La intención de estas clases es que desde aquí, ¿cierto?, a mañana, que vamos a empezar fuerte con la nomenclatura de estos compuestos, ustedes ya tengan cierta idea de cuáles son las formas o fórmulas condensadas, con fórmulas abreviadas en este caso también, de lo que es un grupo funcional. Ahí tengo, por ejemplo, grupos funcionales también como lo son los alcanos, ¿cierto? Con enlace simple, más que nada función de enlace simple carbono-carbono, después están los alquenos, los alquinos, y para que no se confundan como ya compuestos funcionalizados que contienen otros átomos de carbono distintos, tenemos ya, al principio, tenemos los aluros de carbono o aluros de alquilo, que son compuestos de carbono, donde yo incluyo un cloro, un bromo o un yodo, realmente son los halogenuros de alquilo, que son los que estarían reemplazados por una X acá, los vamos a ver después. Después vamos a tener también los alcoholes, los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ¿cierto? Amidas, ¿cierto? Nitrilos, etcétera. Entonces vamos a ir como en forma de potencial viendo cada grupo funcional, su nombre, cómo se nombran, la variación en el prefijo, sufijo. Ahora, como le acabo de
mostrar algunos compuestos orgánicos. Veamos algunos ejemplos de estructuras en este caso, para saber qué tipo de carbono forma cada estructura, porque la estructura química de una cadena, ¿cierto? No siempre tengo carbonos que son lineales, como lo estamos dibujando, ¿ya? Puedo tener, por ejemplo, acá, lo que están aquí, dice, poder desglosar, ¿cierto? Esta estructura que está, de cierta forma, abreviada, ¿ya? Que está aquí como un CH3, como le expliqué a la compañera, ¿ya? Ella me preguntó si era posible abreviar un CH3 y dije que sí, dependiendo de la estructura, si es que esos metiles estaban en un lado radical, ¿cierto? Pero generalmente se colocaban extremo a extremo, así que era más común ver abreviado, ¿cierto? O más compactado, por decirlo así, para que no se confundan con la fórmula abreviada, un CH2. Pero aquí, por ejemplo, tenemos que es el compuesto, fíjense, CH o H, y ahí tengo un paréntesis 2, CH3. ¿Qué es esto? Que hay un carbono que contiene 2 CH3, entonces los condenso en un paréntesis 2. Si no les queda claro eso, tranquilos, porque es una forma de verlo y cuando veamos, por ejemplo, el tipo de compuestos ramificados, lo vamos a repetir. Lo mismo sucede acá con este compuesto clorado, que ahora abrevia 3CH3. También lo hace como más simple. En vez de colocar un compuesto grande, así que está rodeado por 3 metiles, colocamos en este caso la abreviación para el metil. El metil, caballeros, a modo como de introducción o repaso, como quieran tomarlo, es este radical. Existen radicales. Metil, ¿cierto? De un carbono. El radical de 2 carbonos, que ¿cómo se llamaría, chiquillos? ¿Cómo se llama? El radical de 2 carbonos, famosillo por allá, en todos lados. Etil, profe. Muy bien. El de 3, Propil. Metil. el de 3 carbonos es Propil. propil, ¿cierto? Y así. Muy bien. Entonces este es el metil, 2 metil aquí. 2, en este caso, etil. Y 2 propil, este que está así. El de 3 carbonos como radical. ¿Ah? ¿Por qué nombro eso? Porque también hay compuestos que están abajo, como estos que son lineales, o sea, lineales que están aquí, y los cíclicos que están acá abajo, como me comentaba la compañera, de los hexágonos, ¿cierto? De los triángulos y cuadrados. Formas que puede tomar mi compuesto. Antes de resolver esos ejemplos, más en detalle, para poder nombrarlos, ojalá en el futuro, vamos a ver de dónde vienen todos esos compuestos con formas y átomos combinados tan distintos. Primero, para ello se ocupa la nomenclatura IUPAC, ¿ya? Alta nomenclatura IUPAC, gran IUPAC. La IUPAC, más que nada esta unión, ¿cierto?, internacional de química pura y aplicada, eso es lo que es su traducción, da a nosotros las normas básicas para nombrar compuestos orgánicos, ¿ya? Y lo que dice la IUPAC es lo que dice la IUPAC, ¿ya? Para cada compuesto existe un nombre IUPAC. Como para cada compuesto también, en algunos casos, en el caso de fármacos, o en el caso de compuestos que ya tienen años de existencia o de uso, existen nombres genéricos, ya sea, por ejemplo, para algún compuesto aromático han escuchado el nombre de anilina, quizás anilina, ¿cierto? O pirrol, ¿cierto? Aquí la IUPAC les da el nombre técnico, de acuerdo a la cadena, de acuerdo al sustituyente, ¿cierto? Y de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene mi cadena principal. Y utiliza, disculpen, algo que se nombra como, o se detalla como un prefijo y un sufijo, que se ve bastante, por así decirlo, simple acá, pero es de vital importancia. Créanme que los errores que uno comete en IUPAC, para que de plano, desde ahora, no cometamos ningún error, o más que nada reducirlo a lo más mínimo, es utilizar bien el prefijo y el sufijo. El prefijo del compuesto, en este caso, es lo que está relacionado con el número de átomos de carbono del compuesto. O sea, que el nombre del compuesto orgánico que yo estoy nombrando tiene estricta relación con la cantidad de carbonos que ese compuesto posee en su cadena principal. Y el sufijo tiene relación, como dice ahí, la clase de compuesto orgánico que es.
Si mi compuesto es un ácido, tiene un sufijo que es una terminación clásica para los ácidos. Si mi compuesto es un alcano, tiene una terminación clásica para el alcano, alqueno, alquino y así sucesivamente. Lo que suele para el estudiante ser mucho más común y más usado es que los prefijos generalmente no cambian según el grupo funcional, el compuesto, porque el prefijo es el número de carbonos. Y sin importar el tipo de compuesto que ustedes tengan, si están nombrando un tipo de alcohol, un tipo de alcano, alqueno o alquino, el prefijo generalmente permanece intacto, porque los prefijos numéricos son clásicos y tienen que ver con el número, que eso es algo acotado a un número, ya sea el prefijo, como les mencionaba, met, et, prop, but, penta, hexa. Así que no importa el compuesto que ustedes se topen en sí, si ustedes tienen algún día un hexano, ¿cierto? Que es un alcano de 6 carbonos, con un hexeno, que es un alqueno de 6 carbonos, ¿en qué se parecen? Bueno, que tienen 6 átomos de carbono, nada más, porque es ex y ex, prefijo para 6 y prefijo para 6. Ahora la terminación, el profe dijo alcano, el otro es eno. Ahí hay una Enlace diferencia. simple y enlace doble. Perfecto, perfecto, estimado, muy bien. Aquí entonces el detalle. Fíjense los prefijos más comunes del 1 al 5. Tengo met para un carbono hasta pent para 5. Quizás los primeros son los más complejos porque no tienen que ver con mono o di en cantidades. Para el carbono distinto. Para un carbono es met. Para 2 es et. 3 prop. Para 5 es but. Y cuando llego a 5 ya siento más relación con cantidad al número, como pent, ¿cierto? El pentacampeón 5 veces, 6 hexa, 7 hepta, en este caso 8 octa, en el caso de algunos alcanos, 9 nona y 10 deca. ¿Por qué le pongo la A, profe? Porque la A indica si es el alcano, alqueno o alquino, y voy a empezar por los alcanos, obviamente, pero es obviamente et, prop, pent, ex, hept y así cortito, ¿ya? Entonces eso es clave si ustedes empiezan por después una A, una E o una I para los alcanos, alquenos o alquinos, estimados. Permítanme un poquito tomar agua. Gracias, gracias. Y el sufijo. Bueno, alcano, sufijo de terminación ano en este caso, alqueno, eno, alquino-ino, ácido carboxílico, en este caso ácido de oico, alcohol, ol, etc. Vamos a centrarnos nosotros en los alcanos para empezar nuestra nomenclatura y nuestra formulación de compuestos, también de cadena simple y ramificados, ¿ya? Aquí entonces tenemos ciertos alcanos desde el 1 al 11, que son los alcanos más comunes, ¿ya? Tenemos desde el metano, etano, propano, butano. Tomemos cualquiera y lo analizamos con respecto al prefijo sufijo, fíjense. Si tomo, por ejemplo, el famoso octano de la gasolina, ¿cierto? El octanaje también tiene que ver con eso. Isoctano y octano. Ese octano, tengo 8 carbonos en mi estructura. ¿Por qué? Porque oct es un prefijo para ¿cuántos carbonos? 8. Y termina en ano, ¿cierto? Quiere decir que es un compuesto, es un alcano. O sea, enlaces simples, carbono-carbono. Los alcanos son hidrocarburos que ya veremos son totalmente saturados. No tienen ningún doble o triple enlace. Todos los compuestos terminados en ano son hidrocarburo alcano. Se lo digo como apéndice antes de empezar a ver en detalle esos compuestos. Se los voy nombrando de a poquito información. Si tenemos, por ejemplo, el famoso también butano, but, ¿cierto? Con la raíz de 4 y ano, la terminación para alcano de 4, ¿cierto? Carbonos en Profesor, cadena con enlace simple. Dígame. ¿todos estos son alcanos? Sí, Ya. lo que varía es el prefijo numérico por la cantidad de carbono. Fíjese, aquí, por ejemplo, dotri, ¿cierto? Con tano, que es, por ejemplo, 32,
tetracosano, ¿cierto? 24. Ahora, lo más utilizado, nosotros trabajamos siempre hasta el 20, ¿ya? Pero nunca traemos una tablita por si acaso tenemos que escribir algún otro compuesto orgánico, ¿cierto? Por más de 40 carbonos. Ahora, en mezclas como el petróleo, que son mezclas de hidrocarburos, ustedes encuentran este tipo de compuestos, ¿ya? De 80 átomos de carbono, a veces simples, ¿ya? Hay trazas de pentacontano, en este caso también de 50, que son los después que se lleva a fraccionamiento, se rompen y se forman compuestos más simples como estos que están acá. Que generalmente los que están aquí en el sector, en este caso N, izquierda, la primera tablita, son compuestos que son gaseosos y son ocupados como combustibles. Entonces, todo tiene relación con respecto a los alcanos y su forma simple. Vamos entonces a la clasificación de los hidrocarburos ya de lleno. Dígame. Profesor, ¿Sí? antes que pase a la clasificación de los hidrocarburos, en la diapo de la semana pasada salían los carbonos primarios, terciarios, secundarios y terciarios. Sí, ¿Eso están al no final. lo va a pasar? Sí, están al final. Están al final. Están al final de esto, Ya, profe, por lo que gracias. recuerdo. Y si no, parece si empecé después de eso, lo retomo al final, no hay problema. Pero igual tiene conexión, así que primero ver las estructuras porque cómo es un alcano para saber después, cuando está ramificado, qué tipo de carbono es. Porque lo que usted acaba de decir es muy importante en que en mi alcano ramificado necesito identificar cuándo es primario, secundario y terciario. Así que muy bien. Vamos a ver ahora, como les decía, dígame. En el 9 del anterior que decía, en el que es que justo lo rayó, en la diapo anterior. No nano. No nano. Ah, ya. Sí, voy a descartar los cambios aquí Muchas porque gracias. siempre tiendo a rayar las diapositivas, después no tengo cómo. No nano. Nona. O non, más que nada el prefijo. Non, a secas. Ya usted le coloca ano si es alcano, noneno si es eno y así. O una acetona es nonanona, porque es oona, el sufijo por la acetona. Así de entretenido es el cambio de nombre. Vamos entonces a los alifáticos. Profesor. Tenemos dos clasificaciones. Dígame. Disculpe, antes de seguir, ¿no nos podría dar unos 5 minutitos de descanso? Sí, lo tengo contemplado. Dejen clasificarlo y termino con esta primera parte porque ya me falta muy poco. Bueno, Termino profesor, gracias. esta clasificación y estamos listos porque yo a las 9:35 necesito tomar mi medicamento, así que tranquilo, y vamos a parar. Tenemos entonces los compuestos alifáticos, dos grandes clasificaciones, chiquillos. Tenemos los acíclicos, ya que son los lineales, alcanos, alquenos y alquinos. Enlace simple, doble y triple, como y ustedes ya lo saben. Y las variaciones en el sufijo, ojo, ano, eno, ino. Y después los alicíclicos o cíclicos, como los ciclobutanos, por ejemplo, o cicloalcanos en este caso ahí, debutando, los cicloalquenos y los cicloalquinos. ¿Ya? Así que son alifáticos, pero su química es distinta. Su reactividad es distinta. Sí, yo soy un ciclobutano, soy un alcano, bien, pero yo soy distinto al alcano butano normal, ya porque él es lineal y tiene otras propiedades. Entonces, lo vamos a estudiar también, Profe, su forma y su nomenclatura. Dígame. tengo una duda, ¿por qué en el ciclo alquino cambia su forma si los otros dos también son ciclos y lo único que cambia es que el tercero tiene 3 enlaces? Aquí, el ciclo alquino. Sí, Es que los alquinos sí tienen 3 enlaces, más que nada, pero ¿cómo su forma no? porque los otros son un cuadrado. Sí, porque lo que pasa es que para representar este ciclo alquino, yo no puedo llegar y colocar un triple enlace en un compuesto de 4 carbonos cíclicos, porque hay algo que se llama tensión de anillo. Entonces hay ciertos compuestos que pueden ser cíclicos y con triple enlace, no todos. Por eso Ya. necesariamente se expandió el número de carbonos. ¿Ya? Es como que hicieran una ronda de San Miguel, ¿cierto? 4 personas y hubiese una persona quizás ahí que tiene mucha fuerza comparado a nosotros y si intentáramos hacer fuerza entre todos, él nos ganaría, ¿cierto? Cambio para casos de ciclo alquinos, cuando ya vemos tensión de anillo,
como el enlace carbono-carbono triple es bastante denso, se necesita un espacio grande entre carbono-carbono. Entonces, los compuestos cíclicos de este tipo son más grandes. Son, por ejemplo, de 8 átomos de carbono, 9 en este caso. Pero Así. ¿cómo saber en cuánto tengo que agrandar yo Es que para generalmente que tenga más carbono? hay normativas para ello. Cuando veamos, por ejemplo, el quino en tensión de anillo, yo les voy a decir ¿Ya la cuáles carga son los eléctrica o no? compuestos. Más que carga eléctrica, los orbitales y la tensión entre pares de electrones entre los mismos átomos de carbono. Porque fíjense, yo colocar un triple enlace aquí, como le explico a la compañera. Miren acá. Hasta mi lápiz se perdió, ¿no? Voy a buscar mi lápiz. Aquí está mi lápiz. Si yo colocara, por ejemplo, un triple enlace en esto, aquí, por ejemplo, este ángulo de enlace entre carbono-carbono, con la hibridación y tal, fíjense cómo en el enlace triple era una obra de ingeniería tremenda con los orbitales P y los SP. Entonces, el ángulo es tan pequeño, el ángulo de enlace, que hay mucha repulsión entre el enlace y el triple enlace. Entonces, hay compuestos que son cíclicos con triple enlace interior que no son posibles de tener. En cambio, en compuestos más grandes como este, que estamos viendo acá, el ángulo de enlace entre carbono-carbono, fíjense, es mucho más extenso, por así decirlo. Mucho más extenso, lo que me permite tener un triple enlace de una forma más libre y no aumentar la tensión de anillo. Cuando veamos los alquinos se los voy a detallar, pero esa es como la explicación base a por qué no puedo tener siempre un alquino con 4, por ejemplo, carbonos cíclicos, ¿cierto? O con 3. Por ejemplo, el ciclo propano, muy difícil que ustedes tengan esto. ¿Ya? Muy difícil porque no aguanta la tensión del anillo. El ángulo es muy, muy chiquito en el ciclo propano, que es un ciclo alcano de 3 carbonos. ¿Ya? No hay llegar a dibujar un doble enlace aquí, qué bonito. No, porque la tensión es tan grande acá, ya estamos tan cerca entre el par de electrones y par de electrones de enlace, y aparte los orbitales, que ese doble enlace no es soportado y el compuesto generalmente opta por ser lineal. Así. ¿Ya? En el caso de este ciclo propano, ¿ya? Que pasa a ser más que nada ahora a un propeno. O sea, del ciclo propeno pasa a un propeno, lo corrijo. ¿Ya? Entonces, de un ciclo propeno que está muy tensionado pasa mejor a un propeno. ¿Se entiende la idea de la tensión? ¿Se entiende, no? Chicos, más o menos. Sí, profe. Ok, Bien. cuando Sí, ya profe. veamos los arcanos en sí, ya ves por qué no hay ciertas como restricciones con respecto a dibujar el doble enlace en un ciclo, sobre todo. En los lineales no hay problema, un lineal puede ser incluso compuestos grandotes, pero ciclos, ojo con eso. Ya, vamos entonces a hacer la pausita comercial, vamos a cortar el video y vamos a reencontrarnos son las 9:38, nos encontramos en 15 minutos más, estimados, para que tomen un tiempo de descanso, ¿ya? Hacemos nuestra pausa comercial.